compañía con José Alvarado, listos para traerle un tema nuevo, siguiendo la línea que hemos venido desarrollando en programas anteriores, donde hemos hablado de educación, analizando los contextos educativos, las formas en las cuales se enseña y los modelos que se proyectan para la sociedad de hoy en día. Hoy vamos a dedicarle este espacio a la educación también, pero vamos a enfocarnos en un modelo educativo que dentro de la historia de la pedagogía como tal ha sido el modelo preponderante desde el siglo XX en adelante. Ha seguido reinando y a pesar de los avances que ha tenido la sociedad actual, sigue estando muy presente. Entonces, hoy vamos a hablar del conductismo. El conductismo, cómo nace, cómo surge, cómo se origina y cómo ha llegado hasta nuestros días y sigue muy presente a pesar de la evolución que ha tenido la sociedad y las ciencias de la educación como tal, y seguimos hablando hoy de un modelo conductista dentro de la educación. Por eso vamos a darle paso a José para que pueda saludar a la audiencia y arrancar con nuestro espacio hoy, que hablaremos sobre el conductismo en la educación. José. Hola, hola a todos y a todas. Un gusto poder nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes justamente de este sobreviviente educativo que es el conductismo, que se ha sabido mimetizar, por así decirlo, con todas las teorías que actualmente se ponen en juego dentro de los procesos académicos y sobre todo los procesos educativos como tal. Entonces, vamos a pasarla bien, esperemos poder conversar un poco, charlar acerca de los puntos de vista, también vincularnos un poco a la historia y sobre todo a los procesos que se presentan dentro de esta forma de enseñar, por así decirlo. Recordando también que el conductismo no es algo que ya lo hayamos olvidado, que hayamos pasado, no es una etapa que ya está, por así decirlo, en el olvido, en decadencia, sino que con lo digital ha crecido, ¿no? Se ha mantenido e incluso se podría decir que su permanencia ya no se pone tanto en tela de duda. Entonces vamos a ver qué tal nos va, Luis. Así que ahí estamos. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ir comenzando a desarrollar este tema, vamos dándole espacio a ese hilo para irlo desarrollando, irlo avanzando con la temática esta del conductismo. Sería bueno comenzar, José, haciendo contexto un poco para que quienes nos están escuchando entiendan un poco qué es el conductismo. Tal vez por el nombre se puede asociar el término más o menos de por dónde va, hablando un poco de la parte de la conducta humana y cómo se va esta a manifestar. Luego también podemos hablar un poco más a profundidad sobre los principales teóricos que hablan sobre este modelo, por qué lo plantean y qué vieron para poder cimentar como parte de las ciencias de la educación un modelo conductista. Entonces, vamos arrancando un poco, José, ¿cómo podríamos definir de manera general qué es el conductismo? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo defines? ¿Cómo tú lo puedes estructurar este modo educativo? Muy bien, podemos establecer, por así decirlo, la idea del ismo, ¿no? O sea, un movimiento de la conducta. Recordando que cuando la educación en sí es un acto de conductas. O sea, posicionamos a personajes que a su vez se comportan de la manera que consideran deben comportarse. Entonces, el conductismo, si lo podemos definir de una manera sencilla, es justamente esta forma en la que se conducen las personas dentro de un sistema educativo como tal. Si nos vamos un poquito a la historia, recordando que las corrientes psicológicas que han sido aplicadas dentro de los procesos educativos, Montessori, el mismo Skinner, siempre han estado enfocando o se han enfocado mucho justamente en el comportamiento del humano dentro de los salones de clases, por así decirlo, o lo llevaron allá a la teoría. El conductismo como tal nace desde mucho antes de ser aplicado dentro de los procesos educativos. Recordemos a Pavlov, bueno, el mismo Skinner, Watson, que van a hablar un poco sobre cuál es el comportamiento o cómo se comportan los seres frente a estímulos, por así decirlo. Y bueno, aquí creo que todos y todas estamos de acuerdo. Si yo toco llama, toco una candela y me quemo, aprendo a no volver a tocarla, porque va a ser una sensación, va a haber un estímulo y va a haber una respuesta frente a eso. Y entre ese juego, entre estímulo y respuesta, hay un aprendizaje. Entonces,
Ya, en el programa pasado, José, veíamos algo sobre el proceso de la educación, ¿verdad? Ya veíamos la historia de los griegos, veíamos luego la parte de la Edad Media y veíamos un poco la parte de la época de la Revolución Industrial. Y dentro de esas tres etapas que vimos en el programa anterior, analizamos que siempre había una figura principal, que era la figura del instructor, de la persona que es la que está transmitiendo el conocimiento. Y ciertamente, si analizamos en la antigüedad, el modelo que aplicaban los griegos no buscaba tanto crear una conducta, sino más bien generar una cultura, darle a ti herramientas para poder desarrollar ideas. Esa idea de crear una conducta es más medieval, nace con la escolástica, porque la escolástica ya te planteaba la idea de un espacio para estudiar y una figura superior en una verticalidad. Y esta persona vertical está formando o está creando en ti hábitos, está creando en ti conductas que espera que tú seas capaz de replicar. Conductas como la que se asocia mucho con la parte eclesiástica, ¿no? Poniendo aquí, haciendo una símil, José, como lo que pasa en las iglesias, ¿no? Tienes que parar, tienes que sentarte, tienes que repetir lo que yo digo, vamos a leer tal parte, entonces me están a mí condicionando a llevar a hacer algo. Eso podría expresarse como conductismo, una forma que se puede no desarrollar solamente en el ámbito educativo. En el contexto educativo no tiene mayor repercusión, pero eso parte de una conducta psicológica, de cómo llevar al humano a desarrollar hábitos que va a repetir como parte de su accionar constante. Yo no voy a transformar cultura, sino voy a transformar hábitos que realiza el humano. Por ahí va la idea del conductismo. Hay que tomar en cuenta también que al plantear el conductismo debemos pensar en la instrucción. O sea, para qué instruimos a una persona? En este caso, como históricamente lo podrían ustedes ver en cualquier lugar, el conductismo nace en una época de desarrollo técnico. O sea, las sociedades se estaban tecnificando cada vez más y los seres humanos debían educarse para responder a lo técnico. Entonces, aquí es cuando entra esta idea de la instrucción. ¿Cuánto necesitamos enseñar o de qué manera necesitamos enseñar para que las personas sencillamente reaccionen frente a estímulos de las máquinas? Básicamente es eso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del aprendizaje dentro del campo del conductismo, vamos a enfocarnos enteramente al accionar humano y no vamos a enfocar el punto de partida en lo cognitivo, o sea, en lo que debemos aprender, sino en cómo lo aprendemos o cómo desarrollamos ciertas habilidades. Mencionas una palabra clave y estoy totalmente de acuerdo contigo, es la parte de la instrucción. El modelo conductista busca eso, no busca formarte como una persona integral, sino que busca instruirte para una acción específica. Entonces yo voy a darte a ti las instrucciones que debes seguir para que tú en función de esas instrucciones que te emito, seas capaz de generar un comportamiento, seas capaz de construir una conducta. Entonces, mi enfoque principal va a estar en eso, instruirte para que tú puedas desarrollar una conducta como tal e irla desarrollando como contexto general de la idea del conductismo. Ahora, tú decías algo interesante también, José, hace rato, es que hay muchas personas que estudiaron el conductismo. Es interesante lo que pasa con el conductismo y con muchas corrientes del ámbito psicológico pedagógico. Aquí sí es importante marcar que en estos ámbitos de estudios de la educación siempre se va a acusar con la psicología. Del siglo XX en adelante, la psicología y la pedagogía van a caminar de la mano como una constante. Que no siempre en estos procesos es quien lo estudia primero, sino es quien lo llega a desarrollar como una teoría. Porque cuando hablamos del conductismo, todo el mundo de manera inmediata lo asocia con Pavlov. Pero el mayor representante o el referente de esta idea es Watson, el que va a promulgar esta idea y es el cual la va a desarrollar en el siglo XX, a la par con lo que tú también mencionabas hace rato, el asunto de la revolución industrial, que va a tomar esos principios de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de la época medieval, donde yo te instruyo para que mantengas un concepto religioso en la educación, hacia un modelo donde yo quiero construir personas que puedan manejar el proceso de desarrollo industrial, que es para lo cual yo voy a formar seres humanos. Ya no quiero que discutan, no quiero que desarrollen pensamientos o ideas, no quiero que armen debates, no quiero que aprendan artes, no quiero que se asesoren esa parte, porque me interesa que estas personas que estoy instruyendo puedan llegar
a cubrir esas plazas que yo demando para mi producción industrial, que es como se va a desarrollar esta idea del conductivismo, José. Si nos ponemos un poco a comparar estos personajes, hay que entender que existe como un conductismo clásico y un conductismo moderno entre ellos mismos. Por ejemplo, el conductismo que nosotros aplicamos dentro de las aulas es el de Skinner, que es un conductismo, se podría decir, eh, enfocado en el estímulo-respuesta, pero en reflejo de estímulos positivos y negativos. En cambio, vamos a hablar sobre Watson, que es uno de el que hace los primeros aportes, estaba más hablando de los reflejos. O sea, partía más de las observaciones. Siempre se nombra a Pavlov porque hay un experimento muy importante que es los perros de Pavlov, o el perro de Pavlov, que era que este le ponía comida a un perro y le sonaba la campana. Y el perro aprendió, o bueno, no aprendió, sino que se condicionó a que cuando sonara la campana, automáticamente salivara. Entonces, justamente el experimento que es llamativo, que se ha reforzado en las salones de clases también, creo que es el que nos permite entender a Pavlov como un eje importante dentro de la teoría conductista. Pero Skinner, y aquí es algo importante, Skinner aplica máquinas que pueden ser similares a lo que está sucediendo ahora. La máquina de Skinner era una máquina que te daba respuestas negativas y positivas. O sea, y frente a ese estímulo de negativos y positivos, tú tenías que reforzar el conocimiento o avanzar. Algo muy parecido a lo que sucede con los Kisig ahora, con estos juegos a través de las aplicaciones en Internet. Entonces, no es que estemos muy lejos de los procesos conductistas. Quizás se haya modificado mucho, pero si nos ponemos a ver un poquito la historia, sobre todo si sabemos distinguir entre Watson, Pavlov y Skinner, que son los tres nombres de mayor uso dentro de la teoría, sería importante saber o sería importante tomar en cuenta qué factores todavía permanecen en la actualidad, y sobre todo en los procesos educativos. Y sería importante, José, más adelante, no ahora para poder cerrar esta idea, no, lo que dijiste al final, el asunto de por qué seguimos aplicando a pesar de que se habla de otro modelo, porque, por ejemplo, tú hablabas de los quizzes. Los quizzes son considerados dentro de la gamificación, y la gamificación viene estructurada en un modelo llamado conectivismo de Siemens. Entonces, ese modelo supuestamente nace de una idea nueva donde se incorpora las TIC y las TACs como parte de la educación, pero sigue siendo en cierto modo estímulo-respuesta, pero eso vamos a tocar un poquito más adelante. Sería bueno, José, en este espacio, darle un poco como estructura a esa idea que tú planteas, que sería buenísimo que le compartamos a la audiencia, es esas diferencias para que podamos entender a estos tres personajes, que si bien la idea es la misma, la idea conductual de crear conductas en las personas, lo que hace Pavlov difiere en cierto modo con lo que hace Watson, y lo que hace Skinner también difiere con lo que hace Watson. Watson está como en medio, pero cada uno tiene su proceso, pero el fin sigue siendo el mismo, no lo cambia el fin como tal, pero el método que usa o el medio que usa para alcanzar ese fin es el que se va modificando un poquito. Tú mencionabas un poquito de Pavlov para hacer como que el intro, y es lo que te paso a ti, el asunto de Pavlov y su reflejo condicionado, el asunto del perro que le tocó la campana para que sepa que va a comer, y como él sabía que iba a comer, comenzó a generar una conducta a partir de un reflejo. El reflejo era en este caso la campanita, y la conducta que era salivar, porque en su instinto comenzó a entender que la campanita era un simbolismo de que voy a comer. Entonces, eso se puede aplicar a muchas acciones de hoy en el ámbito día. educativo. Un ejemplo X muy común de los niños es el timbre, recreo, alegría, euforia. Entonces, eso de manera indirecta, que aún sigue presente en la escuela hoy en día, sigue siendo algo similar al reflejo condicionado que hablaba Pavlov. Y esto allá a finales del siglo XIX, inicios del XX, para más o menos poner en contexto de dónde estamos hablando en la historia de esa idea de Pavlov. Yo creo que justamente el conductismo es importante hacer el análisis por esta condición de la conducta humana. O sea,
Eh, Tú lo has dicho muy bien, o sea, los tres tienen factores importantes, por ejemplo, el reflejo condicionado de Pavlov, el conductismo operante De de Watson. Skinner, Aquí, y también bueno, lo comparto. y los reflejos que los estudia Watson también, pero justamente los tres se enfocan en algo muy importante, que es la conducta. ¿Y cómo puede ser la conducta algo educable? O sea, ¿cómo educamos la conducta? ¿Cómo la transformamos o cómo transformamos el ser? Que eso también es relevante. ¿Cómo transformamos al humano para que responda sencillamente a estímulos? Si nos ponemos a pensar, eso transversaliza la vida entera, porque nosotros vamos de tumbo en tumbo dando, o estamos condicionados frente a las cosas que nos suceden de afuera. No es muy lejano, por así decirlo, el estudio conductual, eh, sobre todo con teorías más constructivas de la educación. Yo podría decir, y eso es lo que estaba como escuchándote hace un momento, que hay como que se ha sabido mimetizar, ¿sí? No ha cambiado su estructura, pero sí su discurso y sus formas. Entonces, justamente la idea que tú planteas sobre distinguir los tres tipos a estos tres personajes y sus teorías, eh, es importante entender el factor común, que es cómo educamos o cómo instruimos la conducta humana. Ya, mira, es que también en este caso puntual de cómo nace la idea de un modelo conductista es por lo que yo quiero luego de estas personas que estoy educando. Creo que aquí el término educación les queda muy complejo. ¿Por qué digo educación muy complejo? Porque aquí está más centrado en el ámbito de la instrucción, más que eso. Es decir, yo quiero habilitar conductas para que esta persona sepa o entienda lo que implica quedarse en un lugar fijo haciendo una actividad estática por un periodo de tiempo determinado. Y ojo, eso se parece mucho a las aulas, igual que lo que era la fábrica. La fábrica es, tú llegas, te sientas, cumples tu jornada de 8 horas, ahí haciendo una símil, y luego de esas 8 horas sentado haciendo la misma actividad, te puedes ir a tu casa. Y hay estímulos similares, porque también está el reloj que te marca el tiempo, como las horas de clase, está un marcador, hay alguien que se está encargando que tú cumples la conducta, en la escuela le llamamos inspector, en la fábrica se le llama supervisor, pero está haciendo el mismo rol. Se está construyendo a esas personas que quiero vivir en el ámbito industrial. ¿Cómo hago que esas personas se acoplen al modelo del cual van a vivir más adelante? Porque yo proyecto en ese ámbito de la educación. Por eso, como sistema, me parece interesante mantenerlo porque eso es lo que yo proyecto para quienes estoy instruyendo en este momento. Entonces, Hay, por ahí se sostiene la idea primero de Pavlov y luego ya vamos a ver un poco más a profundidad lo de Watson. es importante que entendamos con lo que tú dices, y yo solamente trato de como aportar a eso, es el ambiente. O sea, el contexto en el que se desenvuelve es un ambiente propicio para que se desarrolle la teoría conductista. Lo que tú planteas, o sea, hemos escuchado, y para bajarnos un poco también de la teoría, hemos escuchado siempre que la escuela, el colegio, la universidad te prepara para el trabajo. Si te das cuenta, es como un camino, como una secuencia, y te vas condicionando no solamente a responder en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social. Al final del día, todo resulta ser una preparación condicionante para tu posterior trabajo, para tus condiciones laborales. Entonces, lo que tú planteas es importante. Luis, sí, sería bueno que le expliques un poco justamente lo de Skinner. Creo que Skinner, ya tomándolo en cuenta dentro del ámbito educativo, es importante. Entonces, eh, desarrolle un poco la idea de Skinner y vemos qué tal nos sale aquí, ¿verdad? ¿Qué tal podemos hacer con las aportaciones? Ya, no hay problema. O sea, podemos entrar a la parte de Skinner para irnos más a profundidad en este caso del conductismo aplicado por Skinner. Y aquí sería bueno, porque de seguro la gente que nos escucha estar pensando, este nombrecito me suena, ¿no? Para que entiendan más o menos ese reflejo y explicarles un poquito.
¿Por qué Skinner? Skinner me suena a un programa de televisión famoso que no lo vamos a nombrar porque no es el caso puntual, pero creo que la proyección que hacen con este personaje está un poco direccionado a la idea que planteaba Skinner en su forma de enseñanza, porque ciertamente este Skinner de la serie animada era alguien bastante seguidor de las costumbres, era un ex militar, por ejemplo, era como esa tendencia de ejército, como que yo estoy diseñando a alguien para que tenga un comportamiento X en determinado lugar, sea capaz de desarrollar determinadas acciones en función de una orden establecida. Entonces es como que la idea que defendía este Skinner de la serie, que no se aleja mucho a la idea que planteaba Skinner en su teoría. Que yo te diría que es podríamos decir que es la parte del conductismo final del siglo XX o mediados del siglo XX, que es la que luego se van a adoptar para desarrollarla en muchos países que siguen la idea del modelo. Un modelo donde yo me enfoco principalmente en desarrollar a personas que sean capaces de mantener una postura o una conducta fija durante un periodo de tiempo para poder alcanzar un desarrollo o una idea práctica. Entonces, es como por esa línea Skinner, ¿no? Skinner era más de plantear un modelo donde yo construyo a alguien que sepa responder a una demanda específica. Lo que tú dices es importante. Y bueno, pensando un poco en la teoría de Skinner, y no yéndonos mucho, no tan lejos del campo educativo, hay que entender este concepto de uniformidad. O sea, el conductismo de Skinner hablaba justamente de crear ciudadanos, bueno, o establecer conductas que estén reguladas y que sean casi voluntarias, o sea, que se uniforme la conducta, que todos frente a ciertos estímulos respondan de la misma manera. ¿Qué es lo que tú más o menos estás planteando? Es importantísimo tomar en cuenta la idea de que si una conducta está alejada de la uniformidad durante la historia, se la ha catalogado de muy mala forma. Siempre que la conducta o que los actos humanos salen de la media de los actos regulados, va a ser mal visto. Entonces, el conductismo, y ya el conductismo operante sobre todo, que es el conductismo de Skinner, plantea la idea de uniformidad como factor importante dentro del desarrollo de la conducta humana. Más o menos por ahí, creo que en esa misma liga iba tu comentario. Sí, inclusive voy a seguir haciendo una símil de Skinner con el personaje animado, porque el personaje animado tenía un antagónico dentro de la serie, y ese antagónico era todo lo contrario a lo que él quería plantear en la teoría. Era mal estudiante, era indisciplinado, alguien que no se podía controlar, o sea, era todo lo contrario a lo que Skinner, el psicólogo, hubiera planteado en sus teorías. Él buscaba un estudiante que sea capaz de estímulo-respuesta, ser capaz de brindar esa idea de estímulo-respuesta. Yo quiero que tú aprendas esto y tú me demuestres que lo puedes aprender. Yo te doy un estímulo para que tú puedas reaccionar ante eso, que era la teoría. Y este personaje era todo lo contrario. Yo te daba algo y tú me respondías distinto. Tu estímulo no respondía a tu respuesta no respondía a mi estímulo. Entonces, esa era la constante pugna entre eso. Por eso Skinner planteaba mucho eso. Que si yo quiero moldear o formar a alguien bajo este concepto, espero que la respuesta que él me dé sea que se quede moldeado bajo el concepto que yo le quiero plantear. Ese estímulo-respuesta buscaba alcanzar dentro de los estudiantes, pero aquí lo que creo que caracteriza mayormente la figura de Skinner es la verticalidad. ¿Por qué digo la verticalidad? Porque Skinner convierte al instructor en el ser supremo. Yo soy la fuente principal del conocimiento que te lo imparto, tú tienes que responderme con la adquisición del mismo. Entonces, en cierto modo, ese estímulo-respuesta de Skinner se va a concentrar sobre todo en una figura de poder máximo, una figura de autoridad superior, que en este caso va a ser el instructor, llámese entre paréntesis, docente, que va a ser el que cumple el rol fundamental en esta teoría. Es bastante extraño que dentro de una institución esa verticalidad no exista. Y es muy difícil romper esa verticalidad. Por eso es que el conductismo todavía cala, porque se mantiene o todavía mantiene el ambiente
O sea, todavía está determinado o todavía determina las condiciones en las que se desarrollan los procesos educativos. O sea, el conductismo, como tú bien lo planteas, plantea o genera una reacción frente a estímulos. En el centro, esa es la teoría conductual. O sea, ¿qué sucede? O ¿qué sucede entre el estímulo y la respuesta? Y recordando un poco la teoría conductual, iba en contra de algo que se llamaba el fenomenalismo, la idea del fenómeno, o sea, el hombre actuando frente al fenómeno. Hay un estímulo, hay una respuesta, pero esa respuesta no tiene que ser voluntaria, no puede ser libre, tiene que estar determinada. Condicionada. Y tiene que estar condicionada también. Si nos ponemos a pensar, toda nuestra sociedad ha fundamentado un condicionamiento, ha generado un condicionamiento. Para todo tenemos protocolos, para absolutamente todo. Entonces, no es muy lejano la teoría conductual todavía de la sociedad. Esos protocolos solamente están generando respuestas a estímulos. Es que tú también decías algo muy interesante y complementando con la idea que mencionaste hace algunos minutos, es difícil quitar la verticalidad en el ámbito educativo porque pasa algo que no hay aún esa cercanía. Te doy un ejemplo claro. En las unidades educativas, esa verticalidad es tan notoria que, por ejemplo, a ti te llaman por tu apellido, porque no se busca esa cercanía entre el educador y el educando. Entonces, es una forma de que no te puedo llamar por tu nombre, no te puedo decir, tú eres Alvarado, no eres José, porque al decirte José, me estoy interesando contigo, te estoy poniendo a mi nivel, estoy haciendo un trato horizontal. Cuando me dice que la mejor forma para crear una buena educación conductual es que haya esa verticalidad. Yo soy el licenciado Quiñones y tú eres el estudiante Alvarado. No eres tú, José, y yo, Luis, porque eso no es solamente propio del sistema educativo, eso es propio de la sociedad que no está preparada para esa horizontalidad que se quiere buscar en la educación, porque no hay ese complemento social para poder llegar a ese punto, de establecer ese vínculo horizontal entre instructor e instruido. Mira, que es importante plantearse la idea de la colectivización de los conocimientos. Y el conductismo también habla de ello. Una de las cosas que sucede dentro del ámbito educativo es siempre ser lo más colectivo posible. No sé si hemos escuchado eso. Siempre el grupo debe verse por el grupo entero, no por las individualidades. Justamente el conductismo plantea la idea de una colectivización de las respuestas. O sea, frente a cómo tú te comportas, debe haber un factor común de comportamiento dentro de una sala. Entonces, la idea del subjetivo, de lo que tú estás diciendo, de nombrar a una persona por su nombre, más no por su apellido, y de tener un trato horizontal, afable, podría decirse, la sociedad lo ha llevado de una u otra forma al extremo. Todavía tenemos colegios en el que el profesor entra, los chicos se tienen que levantar. Todavía tenemos cursos en el que el profesor dice buenos días y hay una respuesta automática, hola profesor tal. O sea, todavía mantenemos condiciones de educación en donde las respuestas son extremadamente colectivas. No vamos a decir que la conducta no es importante en los procesos educativos, que debe existir casi que una decisión propia, no nos vayamos por allá, pero debemos respetar las individualidades. Debemos respetar las individualidades y las respuestas a los estímulos. Es que ahí creo, José, ahí pasa que hay una línea muy delgada y es en lo que el sistema educativo tiene miedo a caer, que es que se cruce la línea de la conducta y la disciplina, que se las tiende a ver como la misma cosa. Entonces piensa que si yo creo una conducta afable, una conducta
directa, una conducta horizontal, estoy provocando que se rompa la figura de la disciplina que debe existir dentro del proceso educativo. Ese temor de romper ese paradigma de que si yo le digo Luis, y si él me dice Luis, en vez de decirme licenciado Quiñones, yo te digo José, en vez de decirte alumno Alvarado, se está perdiendo ese respeto que debe haber dentro del proceso educativo de disciplina y dándole paso a la horizontalidad. Entonces, para evitar ese proceso de que se rompa esa línea y se crucen esos parámetros, disciplina, conducta, mejor mantengámonos así. Yo soy el licenciado Quiñones y tú eres el estudiante Alvarado. Entonces, esa línea es la que la sociedad primero y luego el sistema educativo tiene miedo de romper. Por ahí creo que va el asunto de por qué el conductismo sigue estando tan presente. Al final del día educamos para que las personas entiendan la figura del jefe, entiendan una figura de superioridad, que es lo que tú decías, que viene desde la escolástica. O sea, siempre se va a entender, sobre todo en los procesos académicos, esa división entre unos y otros. Quizás las pedagogías, y en algún momento tendremos la oportunidad de conversar, estas pedagogías alternantes, que son pedagogías más homogéneas, más horizontales, que rompen con la figura de la superioridad, sean todavía pedagogías que se las mira de reojo, porque la sociedad no está preparada para ese cambio. O sea, todavía la sociedad se está fundiendo el cambio, se está germinando el cambio, pero todavía no llegamos al punto de ruptura en la que entendamos que la conducta no está enteramente condicionada por un factor disciplinario. O sea, que no es una disciplina militarizada, por así decirlo, la que va a condicionar al estudiante ser mejor o no. O sea, eso no funciona de esa manera. Quizás con ambientes más sanos, con ambiente un poco más de respeto, de mutua comprensión, podamos tener una educación que sí vaya desligándose un poco de los procesos conductuales. Que es importante entenderlo, que como docentes, que tanto tú como yo somos, es en la actualidad imposible desligarnos. Todavía tenemos rezagos, consideramos que debe haber un ambiente establecido dentro de los procesos conductuales, dentro a su vez de la educación como tal, ¿no? Ahora, José, aquí vendría a analizar, irnos más a la parte actual, que es como donde queremos llegar, ¿no? Entender cómo un modelo como este, que se crea en el siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del XX, donde se busca crear a un grupo de personas que se van a dedicar a la industria, a las fábricas, donde tienen que cumplir un rol específico. Se sigue manteniendo en la actualidad, pero con otros medios. Tú mencionabas algo hace rato importante, que era que aunque hay modelos tecnológicos, se aplican nuevos instrumentos, nuevas técnicas, la educación no ha dejado de ser, no ha abandonado el conductismo. Y yo te ponía el caso de Siemens. Siemens es un canadiense que hace una teoría llamada conectivismo, que es del año 2003-2004, en el cual ya hablaba de llevar la educación por medio de un nudo, que todo esté conectado y se trabaje mucho con los elementos tecnológicos con los que cuenta la nueva sociedad del siglo XXI. Pero analizando la estructura del conductismo que hemos visto, estímulo-respuesta que analizamos, y la propuesta que hace Siemens, que se supone que es una actualizada, donde se usan ya elementos tecnológicos, medios digitales para la educación, seguimos usando un conductismo. ¿Por qué nos ha roto el paradigma del conductismo? ¿O por qué no lo hemos podido romper todavía? Porque el ser humano funciona, y sobre todo los procesos educativos, funcionan desde la acción. O sea, desde lo pragmático de la misma. No hay un proceso educativo estático. Siempre vamos a considerar que el ser, que ya sea el conocimiento y todo, está condicionado al movimiento. Entonces, cuando se plantea la idea del conectivismo, justamente habla sobre las limitaciones de los procesos anteriores, como el conductismo, como el constructivismo. Entonces, va a hablar de los límites y va a plantear un poco utilizando también, hay que entender que las nuevas pedagogías siempre se bañan de discurso y utilizando un poco la idea de lo digital, de la forma en la que se nos presenta la era digital. Bueno, ahora sí, llamémoslos de otra manera, porque utilizamos lo digital
desde otros puntos de vista. Pero no nos vamos a desligar nunca del conductismo, porque siempre vamos a estar funcional a la conducta. O sea, nosotros funcionamos eh, por un desarrollo conductual. O sea, actuamos y esa acción siempre va a limitar, siempre está limitada por una conducta. O sea, Y cómo mira, yo hago José, las cosas. y José, inclusive aquí no podríamos decir que es un asunto latinoamericano, como cuando hablábamos de los modelos educativos más abiertos y cuestiones, porque, por ejemplo, si ponemos a los países asiáticos, Japón, Corea, China, que son países con una educación de gran nivel, una educación que usa muchos medios tecnológicos, para mí son los más conductistas del mundo. O sea, son Claro. un nivel de conductismo extremo que te das cuenta, tú pones el ejemplo hace rato de que entra el docente al aula y se paran a saludarlo. En Japón o en Corea el asunto es mucho más estricto, ese es casi un régimen militar lo que se aplica. Entonces, el modelo conductista no está en contra del desarrollo. O sea, el desarrollo se puede accionar por el conductismo y países desarrollados como los países asiáticos, ojo que aquí no meto aún a los países nórdicos, que creo que eso sería bueno hacerlo un espacio más adelante solito para ellos, porque creo que ellos tienen una visión distinta de la educación que se podría considerar como un otorga cambio a la idea del conductivismo para irnos por esa línea, pero primero veamos este asunto del pueblo asiático, ¿no? Entonces, ellos siendo potencias mundiales que han alcanzado el desarrollo sin romper el conductismo, dentro de todo el modelo conductista no es malo del todo y sigue siendo necesario hasta nuestros días. Claro, pero pensemos un poco. ¿No es malo para quién o para qué? Supongamos, o establezcamos desde estos países que has nombrado. En Japón existen casos de suicidio de jóvenes porque los niveles de estudio son muy exigentes y muchos de ellos no tienen en ningún momento para poder disfrutar de una vida o sea, cotidiana como un ser humano normal, sino que está condicionado, está orientado a la idea que debe desarrollarse educativamente lo más que pueda por el simple hecho de que si no, no alcanza los parámetros necesarios. Entonces, si bien es cierto, son países que están alcanzando, en el caso de Singapur, que han alcanzado niveles de desarrollo altos en un corto tiempo, ha servido justamente porque ellos han pasado de una situación altamente compleja, sobre todo de guerra, de pobreza, y han dado vuelta a eso. O sea, la sociedad eh, tomó en cuenta que establecer una conducta, que establecer cánones o figuras de desarrollo educativo, por así decirlo, va a generar un mejor desarrollo social, pero no pensaron en lo individual. O sea, como tú bien sabes, existen jóvenes que se suicidan porque estudian 18 horas, 14 horas al día y pasan de curso en curso y tienen materias externas, que estudio de inglés, idiomas, y toda su vida se limita al estudio. Pero justamente esta idea, que es un poco más de, de desarrollo social que individual. O sea, eh, ese caos bien organizado ha llevado a las sociedades a generar desarrollo. Y claro, ciertamente esos países que mencionamos, como los países asiáticos, claramente, no solamente el asunto de los suicidios, el estrés laboral y la poca natalidad, porque cada vez la población en estos países envejece porque los jóvenes ya no quieren ni siquiera noviarse en estos países porque están metidos en una idea de que mi conducta en la cual fui instruido, fui formado, me dice, mi tiempo tiene que ser para el trabajo por lo menos un 60 o 70% de mi día y si tengo espacio para la vida social, puedo hacerlo. O sea, estoy perdiendo la figura principal de la educación que tendría que hacer el ser humano, porque lo estoy generando como ya ni siquiera hablar de para dedicarse a la industria, sino a él como un objeto de la industria misma. Entonces estoy construyendo no una persona que va a fomentar la industria, sino estoy haciendo industria en esa persona. Es, a ver, esos cambios generacionales que básicamente tú planteas, la idea de entenderse como
industria como un factor de productividad va a generar que la sociedad en sí no tome en cuenta las individualidades, sino las colectividades. Y es ahí donde hay una aplicabilidad negativa, por así decirlo, de la forma de desarrollar los procesos pedagógicos. No quiero decir conductismo, porque siento que a veces se lo tiñe de muy mala forma. O sea, el conductismo no es malo, la aplicabilidad es la negativa. O sea, es cómo lo hace, cómo la sociedad lo plantea o cómo se ha utilizado como un factor de desarrollo de desigualdades, por ejemplo. Eso es lo negativo. Pero estudiar la conducta, analizar las conductas, ver el estímulo, ver las respuestas, es algo positivo. El ser humano no se puede desligar de su actividad humana. O sea, no puedo dejar de hacerlo. Entonces, justamente estos países, y también planteándonos un poco de los nórdicos, de estos europeos nórdicos, que están reinventando, por así decirlo, los procesos educativos, tomar en cuenta eso, tomar en cuenta que la sociedad es la que ha generado lo negativo, o sea que la forma de producción ha limitado la forma de educación. O sea, tenemos una educación para la productividad y tenemos seres que no son seres, sino son un número más dentro de la producción económica de una sociedad. Entonces, ojo, yo no veo tampoco negativamente, de forma negativa el modelo conductista, porque, o sea, todo el desarrollo social hasta la actualidad ha sido respuesta de eso. O sea, podemos decir que todo lo que hemos sido, desde el punto de vista de la educación hasta la actualidad, viene de un rezago conductista. Los maestros de tus maestros se formaron en ese modelo y ha venido arrastrándose para los nuevos maestros hoy en día. Es más, tú y yo que somos docentes, de manera directa o indirecta seguimos arrastrando rezagos conductistas, no los hemos eliminado dentro de nuestro proceso educativo, hablando de que somos docentes del siglo XXI, somos millennials, entonces, pero no hemos roto esa línea del conductismo. Y yo no lo planteo como malo y no es negativo. Lo que sí hay muchas críticas es por el asunto de que no responde a las demandas de la sociedad actual, porque ya hablamos de una sociedad más cercana al ser humano, una sociedad más animalista, más humanista, más naturalista, más minimalista, si podríamos decirlo también. Entonces, el conductismo no responde a eso, porque el conductismo plantea la idea de mantenerte dentro de paradigmas establecidos y no romper la estructura, no salirte del molde, quedarte en el canon que ya está construido, que tú tienes que terminar, estudiar 12 años de escuela y colegio, luego estudiar una carrera para trabajar tanto tiempo y jubilarte. Y la sociedad actual, el joven de ahora ya no piensa así. Ahora el joven de ahora ve más allá y piensa en romper ese paradigma e irse por otro lado. Entonces el conductismo en cierto modo va por esa línea. Ahí va a decir José. Lo que yo creo o lo que considero es que no debemos dejar de pensar que las redes, que justamente era esto del conectivismo, esta red tecnológico, naturaleza, sociedad, no se desliga de nuestras actividades. O sea, nuestra actividad humana está ligada a todo eso. Entonces, como tú lo planteas, tiene un buen enfoque. Lo que sucede es que el conductismo funciona como el pop, como la música pop. Se miscuye o se vincula a otros ritmos y deja de ser conductismo, sino que lo llaman de otra forma, pero en esencia es lo mismo. O sea, en esencia es pop. Entonces, sucede y acontece que se va quedando corto y tiene que readaptarse. Y la forma más fácil de readaptarse es mimetizándose con otras cosas, o sea, con otros procesos. Creo que ese análisis, esa símil que haces, creo que es muy buena y diría perfecta. Y eso pasa ¿por qué? Porque el conductismo en la educación es lo popular, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe, a todo el mundo le llega, todo el mundo conoce. Es más, hasta las personas que no tienen escolaridad ven al conductismo como lo normal. ¿Por qué? Porque no solamente es el claustro educativo, sino que la televisión me proyecta conductismo. Yo veo series donde hablan de conductismo y yo me hago esa figura.
las personas como tú y yo y los mayores crecieron viendo el Chavo del Ocho, por ejemplo, y el profesor era un conductista 100%. Entonces, y otras series como La Escuelita Cómica y un montón de cosas vinculadas con la parte educativa, los mismos, es el programa que te decía de Skinner, o sea, donde nos quedan una idea de cómo tiene que ser la educación. Entonces, es la idea de educación popular, un sistema diferente a ese, al que yo vi en la televisión o al que yo conozco, se me hace complicado mantenerlo y le puede gustar en un grupo social, pero la mayoría van a estar más convencidos por esa idea, como tú decías. El pop educativo sería el conductismo, porque no lo pretendemos romper. Puede venir una tendencia nueva, pero se lo va a terminar siendo absorbida en un momento por el pop conductista, por así llamarlo. Es importante apelar a la diversidad. O sea, a ver, si ya nos vamos un poco, saliendo un poco de todo lo que es teoría y vamos a la crítica, atender a la diversidad y sobre todo a las opiniones, al discurso de las diversidades, puede ser que, si bien es cierto, no rompamos del todo los lazos casi que umbilicales que tenemos con el conductismo en el proceso educativo, pero sí podemos desligarnos un poco sobre todo de las formas en las que se desenvuelve. Justamente retomando un poco esto de la verticalidad que tú planteabas, sería importante que nos cuestionemos eso. O sea, ¿cómo podemos romper las verticalidades sin la necesidad de que exista un factor de ofensa en el medio? O sea, que no tengamos instituciones como las tenemos ahora, donde el valor del docente es casi que un valor o un factor de paso, así de presencia, más que de compartir conocimientos, de estar en consonancia con tus estudiantes. ¿Cómo rompemos eso? Sería importante discutirlo también. Y cómo el conductismo puede tener ahí su factor de su llaga, por así decirlo. ¿Cómo puede atenerse al discurso de la diversidad del conductismo? O sea, ¿será que existe un conductismo para las diversidades? ¿Será que las opiniones, que los discursos que escuchamos ahora, que nos parecen muy revolucionarios o que nos parecen muy extremistas, en otro momento, serán catalogados como procesos arcaicos, como actualmente lo estamos nombrando al conductismo? O sea, debemos pensar que lo cíclico de las sociedades y sobre todo lo cíclico de las formas de enseñanza y aprendizaje siempre van a tener un antecesor y va a ser mal visto ese antecesor, y es importante señalarlo. Y ahí está pues nuestra estrella pop, que es el conductismo, que en la actualidad es muy mal visto y es muy, muy señalado, sobre todo desde las pedagogías en línea, desde las pedagogías que apelan un poco más a lo constructivo. O sea, parece que no existiera, que el conductismo lo que hizo fue generar sociedades desiguales y tal cosa, pero no hemos pensado un poco cuál es la herencia que nos ha dejado. ¿Qué nos deja el conductismo? Pero sabes que esa misma gente que plantea eso, que el conductismo mantiene igual el status quo, no permite esa ruptura del status quo, lo siguen aplicando. O sea, no es que yo critico el conductivismo, no es lo correcto, pero yo lo sigo aplicando porque si lo que estoy haciendo no deja de ser conductismo, porque sigo siendo yo la figura máxima del conocimiento y yo no rompo ese esquema, no rompo ese paradigma. Entonces es complicado. Pero creo que también juega mucho, José, aparte del asunto con las sociedades, porque el miedo al cambio está muy latente, cambiar es difícil. No todos los sistemas están deseosos de cambio o están dispuestos a cambiar. Te pongo casos puntuales. En las épocas donde se comienza a hablar, por ejemplo, de homosexualidad en las escuelas, cuando se comienza a hablar de familias diferentes, no la familia típica de papá, mamá, sino papá y papá, mamá y mamá, cuando se empieza a hablar de enfermedades sexuales en las escuelas, cosas que son tabú para la sociedad, es difícil incorporar al proceso educativo. Cambiar un sistema fuera del claustro que ya tengo acostumbrado es difícil para todo el contexto. Y ciertamente la educación
no deja de ser vista como un negocio. Entonces, yo no Claro. puedo saltarme a un cambio que va a ser impopular porque dejo de tener mi negocio activo. Y ese punto no me permite romper algo más allá e irme a ese cambio, porque la sociedad en la que estoy no me da los medios para yo poder hacer ese salto cualitativo que queremos hacer. Cambiar un modelo más constructivista, donde puedas construir tu propio conocimiento, un modelo más cognitivista, donde tú puedas ser el gestador, el que reflexiona, el que analiza, o qué sé yo, un modelo como decía Siemens en nudos, en redes, pero no puedo deslindarme de un modelo que ya estaba arraigado en la sociedad, porque el cambio cuesta. ¿Y Claro. qué tan dispuesto estaría a eso que no afecte a mi modelo negocio, escuela? Sí, sí, es que la idea de los discursos antagonistas siempre son desde la separación. O sea, si tú tienes un discurso antagónico al que está establecido, tenlo por seguro que vas a ser separado o te van a catalogar como anormal. Incluso se podría decir que muchas veces, bueno, la locura era en otros tiempos esta enfermedad de ir en contra de lo establecido. O sea, hay que entablarlo así. Y aquí sí, como para hacer también lazos, unir un poco con lo que se está hablando, esta idea de la copia. O sea, las sociedades generan ciudadanos copias que responden de manera establecida. O sea, no hay una forma en la que las sociedades creen ciudadanos radicales. O sea, los ciudadanos radicales por eso son las minorías, porque no todos eh, alcanzan, por así decirlo, una criticidad. No porque no quieran, a ver, no porque no quieran, sino porque su ambiente, sus condiciones, por lo regular, no se los permiten. Y aquí con esto de la copia, también el conductismo también habló de eso. O sea, Skinner hablaba de la idea de las reacciones copias. O sea, todos respondemos de la misma manera a los estímulos, pero hay una especie de conductismo radical que lo discute. O sea, todos los seres no van a responder de la misma manera a los estímulos. Cuando Skinner habla sobre estas reacciones o sobre esta teoría de la copia, hablaba en razón del uso de máquinas que presentaban estímulos, que ya lo dije hace un momento, y y tú respondías frente a esos estímulos. La caja Y, Skinner, claro. y si tú le dabas a la opción acertada, pasabas a la siguiente. O sea, era un estímulo-respuesta puro. Entonces, los conductistas radicales, viendo esta máquina que había creado, que había sido utilizada por Skinner, justamente plantean la idea de que el ser sí puede reaccionar de otras maneras y existe un factor de aprendizaje ahí. O sea, que voy a plantearlo así, que también suena a colegio, el error genera un aprendizaje significativo, que te va a permitir no cometer ese error. O sea, cuando te equivocas, no vuelves a cometer ese error. Entonces, el conductismo sí estudia esta idea desde las diversidades de las respuestas, pero en el discurso y en el uso en las sociedades hay muchas trabas y se ha utilizado de muy mala forma también, ¿no? Bueno, en ese punto sí concuerdo totalmente con el conductismo, de que un error es el principio para algo mejor. Ahora, para ir cerrando, José, podríamos terminar analizando un poco el asunto de esos modelos de los países nórdicos que tú los tocabas hace rato, que creo que sería interesante ver un poco más que el contexto educativo, que sí es importante, ver el contexto en el que se ponen esos modelos, porque no es que se ponen estos modelos porque les pareció interesante, sino que hubo un trasfondo histórico, cultural, social para poder llegar a esos cambios. Hubo una demanda social y el cambio en modelo fue una respuesta a eso. Entonces vamos a ir cerrando un poquito este espacio hoy, analizando un poco eso, esos países nórdicos que tienen como un modelo que creo que son los que han logrado romper el modelo conductista o acercarse a la ruptura del mismo. Es que aquí el factor que hace el cambio de estos países es el factor social enteramente.
O sea, es la sociedad criticando su forma de aprendizaje y su desarrollo productivo. O sea, cuando hablamos de establecer las nuevas formas pedagógicas, sobre todo en los países del norte de Europa, eh, tenemos que entender que la crítica no proviene de la academia. La academia aporta la crítica, pero es la sociedad la que hace la crítica. Y es el resignificar los procesos educativos. Si bien es cierto, se discute en la academia, pero su primera instancia, su primera crítica está en la sociedad. Y ahí es donde se rompe, por así decirlo, todos los procesos conductuales. O sea, porque si bien es cierto, no te pueden educar o te van a educar para una sociedad crítica, te educan para que critiques la sociedad que ha criticado lo anterior. O sea, hay un desarrollo evolutivo, por así decirlo. Hay una evolución en el pensamiento. Y ya no es estático. O sea, ya no vas a responder a estímulos y lo vamos a mantener durante 100 años. No. O sea, las sociedades europeas del norte, sobre todo, tienen la necesidad de cambiar constantemente porque así entienden su producción. Y es ahí el factor de ruptura. Sí, cortaron el cordón umbilical con estos procesos académicos y ya están un poco más desarrollando el conectivismo tecnológico. Hay sociedades mucho más constructivas y pedagogías mucho más constructivas, pero aún tienen sus problemas también, ¿no? O sea, no entender que, a ver, no pensar que estos procesos generan sociedades igualitarias totalmente. O sea, hace poco leía que en Finlandia el gobierno estaba pensando justamente cómo romper los suicidios en adultos educados. O sea, y eso que es uno de los países con índice de bienestar alto. O sea, ¿cómo rompemos? Justamente creo que era la depresión estacionaria, la depresión por la estación del invierno. ¿Cómo rompo o cómo educo a mi sociedad para que no, a los jóvenes para que se suiciden, por así decirlo? O sea, se está pensando, justamente está en pro de la sociedad y es ahí el factor de cambio. Que casi siempre terminamos con lo mismo, Luis. O sea, la vez pasada, justamente terminamos analizando o llegamos a casi el mismo punto, pero desde un sistema educativo como es el sistema conductista, a la transformación de ese sistema a un sistema más constructivo, más humano, más igualitario, la sociedad tiene un rol importante y no se la puede dejar de lado, ¿no? Y claro, y en general los modelos educativos que se instauran no se los puede quedar por la idea de quién los desarrolla, sino tienen que buscar que respondan a la sociedad en la cual los voy a aplicar. Si la sociedad en la cual lo voy a poner en práctica no está preparada para desarrollar el sistema, así sea la mejor estructura que funcione en alguna parte del mundo X, y yo lo quiero tener a otro lado, por más bueno que sea, no va a funcionar. Yo pongo un ejemplo siempre en estos casos. McDonald's se supone que es la empresa más grande de todo el mundo y en Bolivia quebró, porque el contexto social en Bolivia no estaba para comer lo que ofertan en McDonald's, porque la gente prefiere comer otra cosa. Entonces, el sistema puede ser muy bueno, la idea puede ser de las mejores, pero si el polo en el cual lo voy a aplicar o la sociedad en la cual lo voy a llevar a cabo no me va a dar resultado, así sea el mejor sistema. O sea, ha sido espectacular, muy bueno este análisis, muy completo, muy amplio, y creo que como la semana pasada, también nos quedamos con muchas cosas más para analizar, para seguir discutiendo, pero como siempre el tiempo nos limita un poco para poder desarrollar. Igual la próxima semana tendremos algo por esta misma línea. De una vez damos un anticipo, sería bueno para ir con esta misma línea, José, en la próxima semana ver sistemas diferentes, ¿no? Para poder comparar en lo que vimos hoy con lo que veremos la próxima semana. Ya hablar de otros dos sistemas que creo que sí podríamos hablar de los dos en bola, hablar un poco sobre el constructivismo y el cognitivismo, que son esas dos alternativas que se plantean hacia el conductismo. Sí, sería interesantísimo observar justamente estas temáticas, entendiéndolas como un factor de cambio social y que se nos ha vuelto natural. O sea, que también las políticas públicas, las sociedades aceptan ya estos procesos, poco a poco han permeado a la sociedad y igual vamos evolucionando. Lo que sí
es importante es hablar sobre educación. Muchas veces se considera importante otras cosas, que estamos más pendientes si Twitter es comprado por un famoso, quién compró alguna red social, y hablar sobre educación creo que es un factor importante, porque en la educación está el conocimiento de las sociedades. Vivimos en una sociedad altamente tecnológica, pero conocemos tan poco de eso. Nos hemos educado, somos seres de educación y conocemos tan poco de educación. Entonces, para poder hacer el cambio debemos entender primero a la educación. Y para eso este espacio, José, para eso hemos construido este espacio, para que las personas puedan conocer más sobre la educación. La educación ciertamente es la profesión que crea las profesiones, y de aquí sale todo lo demás. Entonces es importante que la sociedad entienda bien cómo funciona el sistema educativo y a qué se proyecta. Por eso los invitamos a que nos sigan viendo a través de este espacio por Radio Porteña y también en las redes sociales de Literatura Equinoccial, donde también se nos transmite lo que hacemos aquí con el compañero José Alvarado, el licenciado José Alvarado, y yo, su amigo Luis Quiñones. Nos vemos la próxima semana con un espacio igual. Cuídense mucho. Bye. Buena vida para todos. Cuídense.